A partir de este momento estoy grabando la sala. Entonces, recuerden lo que vamos a hacer. Voy a mostrarles el Excel y a partir de ese Excel repaso 2 o 3 cositas para como volverlos a poner en el camino. Y luego me voy a explicar el tema del coeficiente de correlación entre activos, que es muy importante, e inmediatamente les muestro un ejercicio en Solver cómo se sensibiliza. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, les voy a compartir el Excel. Ese Excel es un Excel, es la misma que habíamos, es el mismo que teníamos la semana pasada, que ya tiene unas cosas adicionales. Obviamente, pues también va a subir el Excel. O sea, este Excel también sube, igual que suben los otros. Listo. Esto era lo que habíamos calculado la semana pasada. Habíamos hecho riesgos individuales, habíamos hecho rendimientos individuales, en fin. Hasta ahí habíamos hablado de que si estos activos que eran 7 en su conjunto, los escogía por rendimiento, este era el orden, que si los escogía por riesgo, este era el orden, por rendimiento escojo los de mayor rendimiento, por riesgo escojo los de menor riesgo, por coeficiente riesgo-rendimiento el orden cambia, porque el coeficiente riesgo-rendimiento, recuerden la interpretación, por cada unidad porcentual de rendimiento, qué riesgo corro de no obtenerla. Entonces, puede que la combinación riesgo-rendimiento genere órdenes diferentes. Vea que de hecho nos generó un orden completamente distinto. Listo. Entonces, hicimos hasta ahí, hicimos las tablas. Esta hoja la tienen ustedes, la van a volver a tener porque, repito, la voy a subir hoy. Y mañana, primera hora, 8 de la mañana, estoy subiendo el video de la sala. Listo. Entonces, antes de entrar a la parte de sensibilización y a la parte de lo que llamamos el máximo rendimiento al mínimo riesgo, además de estos criterios que hay aquí para escoger, además del criterio del rendimiento, escoger por el máximo rendimiento, además del criterio del mínimo riesgo, escoger por el riesgo más bajo, además del criterio de la combinación riesgo-rendimiento, hay un criterio que se usa mucho que se llama el coeficiente de correlación. El coeficiente de correlación se establece entre variables. El coeficiente de correlación, algunos de los que están en sala trabajaron conmigo presencialidad. Yo les enseñé que era un coeficiente de correlación de Pearson. Vamos a hacer el mismo. El coeficiente de correlación de Pearson establece la relación entre 2 variables. El coeficiente de correlación me dice si esas 2 variables están muy relacionadas entre sí o si no están relacionadas. Entonces, se usa mucho para tomar decisiones sobre activos. Me explico. El coeficiente de correlación normalmente va entre -1 y 1. ¿Por qué entre -1 y 1? Porque es que puede que la relación de las variables sea negativa. Si la relación es negativa, quiere decir que es una relación inversa, que mientras una variable va subiendo, la otra va bajando. Por eso puede dar un número negativo. O puede ser un número positivo, porque puede que cuando una variable suba, la otra variable relacionada también vaya en el mismo sentido. El coeficiente de correlación, este señor lo diseñó entre -1 y 1. ¿Qué quiere decir ello? Que en la medida en que el coeficiente esté más cerca a 1 o esté más cerca a -1, hay una mayor dependencia entre las 2 variables que yo estoy comparando. Repito, en la medida en que el coeficiente de correlación esté más cerca a 1 o esté más cerca a -1, hay una mayor dependencia entre las variables. Obvio, si yo hago una relación entre las variables A y B, y esas variables A y B me dan, por decir cualquier cosa, un coeficiente de 0.99, significa que entre esas 2 variables hay un 99% de dependencia, de relación, y que esa relación prácticamente es de 1, o sea que es muy alta, y que esa relación es directa porque el coeficiente me dio positivo. ¿Qué es directa? Que los 2 van en aumento. Pero, por ejemplo, si me da menos 0.99, significa que la correlación entre las 2 variables es muy alta, pero que mientras la una sube, la otra baja. El signo negativo no significa en este caso un número negativo. Recuerden estadística, el signo negativo es un valor absoluto. Recuerden que en estadística ustedes lo trabajaron. El coeficiente de correlación se mire, no, es que el número me dio negativo y ese número no me sirve. No, ese signo menos, cuando aparece en un coeficiente de correlación, lo que me está diciendo es cómo son la relación entre las variables. Si esa relación si aparece un menos, significa que la relación entre las variables es inversa, o sea, que una variable aumenta y la otra se reduce. Entonces, no significa que sea un número negativo. En ese caso, el número negativo está mostrando la relación de variables. Entonces, se usa mucho para escoger activos financieros. Se pueden construir la relación que usted quiera. Yo les voy a mostrar 2 o 3. ¿Pero por qué se utiliza para escoger activos financieros?
porque puede que a veces la gente no se ponga de acuerdo con el rendimiento, puede que la gente no se ponga de acuerdo con los riesgos, o puede que no les guste el coeficiente riesgo-rendimiento. Eso es perfectamente posible. Entonces puede haber otra opción. Y si la gente no es, o los asesores de portafolio, los dueños del dinero, no son de ninguna manera fundamentalistas, o sea, no les gusta tanto tomar decisiones frente a las noticias fundamentales del mercado, entonces en ese caso aparece una opción bien interesante que se llama el coeficiente de correlación. Es empezar a relacionar cada activo con el resto de los activos para poder saber qué relaciona entre cada cosa. Realmente, ¿cómo se utiliza? Realmente para el coeficiente de correlación es muy fácil. Yo les enseño ya en Excel, pero realmente, ¿qué dice la teoría frente a cómo selecciono los activos? Si dos activos están muy relacionados y los dos dan un coeficiente de correlación positivo, yo debo descartar uno de los dos. Repito, si dos activos están muy relacionados y esos activos me dan un coeficiente de correlación positivo, yo debo descartar uno de los dos. ¿Por qué? Muy relacionados y me da positivo es porque es un coeficiente de correlación cercano a 1. Entonces, ¿qué significa? Voy a poner un ejemplo. Una acción de Copetrol y una acción de Canacol. Los dos son sectores minero-energético. Entonces, la correlación de los dos me dio 0.90. O sea, están altamente relacionados. Esa correlación me está diciendo que cuando una de las dos acciones suba, la otra va a volar detrás. Sube. Pero también me está diciendo que si una baja, la otra baja. Conclusión, en ese caso se recomienda dejar una sola en el portafolio. En ese caso se deja una sola. Pero si me da el resultado con signo negativo, por ejemplo, me da una relación entre las dos acciones de menos 0.90, se pueden dejar las dos. ¿Por qué? Porque mientras el uno sube, la otra baja, mientras el otro baja, el uno sube. O sea, no lo arrastra en el mismo sentido. Entonces, realmente la decisión frente a los coeficientes de correlación pasa por eso. Si la relación de las dos variables es cercana a 1 en sentido positivo, o sea, relación directa, nunca he dicho proporcional, lo aclaro, porque tenemos la tendencia a confundir directo con directamente proporcional. Directamente proporcional significa tangente de 45 grados. Y yo no estoy hablando de que sean directamente, estoy hablando con directa la relación. Que la una sube y la otra aumenta. No sabemos en qué proporción. Entonces, si dos variables se relacionan directamente, en este caso, esas variables se llaman activos financieros, yo debo descartar uno de los dos. Prefiero dejar, o sea, si están muy cercanos a uno y se relacionan directamente. Ahora, si los dos, si la correlación no es muy cercana a 0, no hay problema, puedo dejar todos los activos. Que el activo 1 y el 2 me dio 0.10, esa correlación es muy bajita, eso es el 10% apenas de dependencia, deje los dos. Me dio menos 0.10, deje los dos, pero cuando está muy cercano, ¿cuándo se descartan? Cuando esos activos tienen una correlación muy alta y positiva. Uno de los dos se debe descartar del portafolio. Entonces, muchos analistas técnicos toman la decisión de descartar activos por eso. Normalmente sucede muchísimo en activos del mismo sector, me explico. Si usted tiene acciones de PREC, Canacol y Ecopetrol, esas tres acciones que son sector minero energético le van a dar correlaciones muy altas positivas. O si tiene acciones de Bancolombia, posiblemente tiene una acción de Banco de Bogotá y tiene una acción Grupo Aval, también podríamos correr el riesgo de que nos dé correlaciones muy positivas. Entonces, en ese caso, hay que descartar y dejar uno en el portafolio nomás, porque es muy bueno. Si uno sube, los otros van detrás. Pero si baja, usted arrastra todo el portafolio. Digamos, si tiene esas tres acciones, Bancolombia, Banco de Bogotá y Grupo Aval en un portafolio, y baja Bancolombia, las otras dos bajan, eso se le tiró en el portafolio. Por eso es que se recomienda que si tienen correlaciones altas y positivas, usted de esas variables solamente deja una en el portafolio. Las va comparando. Entonces, ese coeficiente de correlación es una muy buena medida. Yo voy a hacer 2 o 3 ejemplos aquí, lo voy a poner debajo y ahí permanecerá. Lo voy a llamar así, coeficiente de correlación, y lo voy a calcular aquí. Recuerden que esto es el activo 1, perdón, lo voy a borrar porque ahora necesito una enumeración. Ah, no, dejémoslo aquí. Lo voy a dejar ahí. Entonces, recuerden que esto es el activo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, están en orden. Yo voy a hacer, para un coeficiente de correlación se da a la vez entre dos variables. No se da entre 4, entre 8, entre 15 o entre 100. Solo entre 2. Entonces hay que ir haciendo coeficiente contra coeficiente. Si a usted le tocara tomar la decisión contra eso. Repito, eso es una cosa que deciden los equipos de inversionistas. Pero si se llegara a esa decisión, pues montar 10 o 20 correlaciones se demora 5 minutos. Voy a montar la correlación. Acuérdate que este es el activo 1 y este el 2.
Eso se llama por una funcioncita que en Excel se llama coeficiente de correlación. No es de asimetría ni de asimetría poblacional, no, es coeficiente de correlación. Este coeficiente R2 también puede funcionar, pero el R2 es este al cuadrado, me le quita el signo negativo. Entonces, en este caso, vamos a trabajar coeficiente de correlación. Lo accesamos y él me dice realmente, de manera muy entonada, él me dice que venga y busque las dos variables. Mire que él me dice, busque la matriz 1 y la matriz 2. Entonces yo simplemente vengo, voy a tomar las dos matrices, voy a tomar para el coeficiente de correlación, vuelvo y muestro lo que él me está pidiendo. Él me pide matriz 1 y matriz 2. Listo, entonces yo vengo simplemente, como hicimos las variaciones, lo que yo selecciono son las variaciones. Esta variación, acuerda que él me dijo punto y coma, y selecciono esta variación. Y cierro paréntesis. Perdón, que aquí me equivoqué porque dice una cosa que no era. Hagámoslo otra vez. Entonces vamos a llamar al coeficiente de correlación. Listo. Pasamos esto para acá. Vamos a montar. Entonces él me dice, traiga la matriz 1. La matriz 1 es para nosotros esta matriz, que es la matriz de los cambios. Entonces seleccionaremos esto. Él me pide un punto y coma. Luego yo seleccionaré esto. Si no sigue dando la misma respuesta, es porque todo da respuestas negativas. Listo. Ya tengo el coeficiente de correlación. Mire que me dio muy cercano a 0, un 9,3%. Pero este negativo significa que la relación del activo 1 y el 2 es inversa. O sea que mientras un activo sube, el otro va bajando en su rendimiento. Por ejemplo, puedo montar, si yo lo arrastro, me va a quedar la relación de los que siguen. Pero entonces, hagamos otro diferente para que ustedes vean. Le voy a poner el título aquí para que ustedes sepan. Por ejemplo, esto es coeficiente de correlación 1-2. Vamos a hacer, por ejemplo, y ampliemos aquí para que lo tengan clarito. Y aquí hagamos, por ejemplo, coeficiente de correlación. Hagamos el coeficiente de correlación del activo 1 con el 3. Listo, hagamos aquí activo 1 con 3. Entonces yo llamo de nuevo la función coeficiente de correlación. Ya saben dónde está el cuento en el coeficiente de correlación. Ya saben que él me pide las dos matrices, entonces entre el activo 1 y 3, entonces yo vengo y selecciono mi activo 1 y le doy punto y coma. Recuerden que el activo 3 es este. Y aquí simplemente cierro. Y tengo mi coeficiente de correlación entre el activo 1 y 3. Dice que entre el activo 1 y 3 el coeficiente es 13% negativo. Que mientras un activo va para arriba, el otro va para abajo. Lo mismo entre el 1 y el 2. Conclusión, no tendría que descartar esos activos del portafolio porque tienen correlaciones inversas. Y eso es lo que ajusta el portafolio. Acuérdense que un portafolio está basado en la diversificación. Entonces, así podría montar las diferentes correlaciones del 1 con 2, 1 con 3, 1 con 4, así sucesivamente. Lo puedo hacer perfectamente y podría tomar una decisión cuando estén complicadas las decisiones frente a riesgo y rendimiento. Cuando los equipos de inversionistas no se pongan de acuerdo con estas decisiones, se puede tomar la decisión por aquí. O algunos lo han pensado y podría ser cierto. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a tomar la decisión, voy a escoger los primeros activos por riesgo y rendimiento. Voy a armar mi portafolio de estos 7 con 4 activos. Los 2 primeros los escojo por rendimiento y los otros 2 por riesgo. Podría pasar. Podría pasar. No hay teoría que diga que yo no puedo combinar las decisiones. Usted las puede combinar si quiere. O usted dice, el primero que yo quiero escoger es aquel que más rendimiento me dé. Entonces, el 5. Pero de ahí para abajo, yo voy a escoger solo activos de bajo riesgo. Listo, combínelos. Usted puede combinar el riesgo de rendimiento o el coeficiente riesgo de rendimiento. O escoger, decir, los 2 primeros que va a escoger es por riesgo y el resto lo hago por coeficiente de correlación. Esas relaciones son perfectamente posibles. Eso se puede combinar. Entonces, pueden haber varias opciones, lo repito. La primera opción es rendimiento, la segunda opción riesgo, la tercera coeficiente de correlación, coeficiente riesgo-rendimiento y la última opción que podría utilizar sería esta. Yo les quería mostrar eso porque hoy los portafolios utilizan, cuando la gente no se pone de acuerdo, cuando los inversionistas son o difíciles de convencer o a su vez el asesor de portafolios de inversión tiene dudas por la alta volatilidad de un activo. Recuerden que la volatilidad se refiere a la variación continua, muy rápida de sus precios. Entonces, a veces se utiliza mucho cuando hay volatilidades. Listo, lo podría montar. Entonces,
Lo quería mencionar, repito, porque es otro de los mecanismos que pueden utilizar en la elección de un portafolio. Si ustedes dijeron, yo no quiero utilizar coeficiente de correlación de portafolio, no se usa y punto. Así de sencillo. Profe, ¿qué es lo que es volatilidad? ¿Cómo así? ¿Qué es lo que dice de volatilidad? ¿Qué es lo que... ¿Ustedes vieron sistema de producto pues, financiero con quién? Para yo ir a pelear mañana con él a la escuela. ¿Con quién lo vieron? no, sino que es fama. ¿Con quién? Dígame con quién sin No, miedo. Para yo mañana ir a morderlo. pero no me acuerdo, yo no me acuerdo. La volatilidad ya la revisamos. La volatilidad la hicimos la semana pasada. La volatilidad la hicimos cuando calculamos el riesgo del rendimiento individual. Entonces, la volatilidad es el riesgo, o sea, la volatilidad es la que mide el riesgo de llegar o no a un resultado promedio. Acuerda que la semana pasada dijimos que lo llamaba desviación, que estadísticamente una volatilidad se llama desviación típica, que fue lo que calculamos la semana pasada. La semana pasada, bueno, aquí la tengo. Yo es que la semana pasada aquí. Este riesgo se calcula a través de una función que se llama desviación. La desviación es estadísticamente la que mide la volatilidad, o sea, qué tan lejos o tan cerca estoy de un resultado esperado. ¿Y cuál es mi resultado esperado? La rentabilidad. Entonces, la volatilidad de una acción o de un bono o de un título o valor el que ustedes le quieran poner está medida por su riesgo. Esta es la volatilidad. En la medida en que el riesgo sea más alto, querrá decir que es más volátil. Miren, por ejemplo, este tiene 6.5% de volatilidad. Conclusión, este activo 7 es un activo muy volátil. Significa que día contra día, estos precios son día, cambia muchísimo y cambia el 6%. De hecho, si yo fuese a escoger ese activo, por rendimiento me da un alto rendimiento, porque es lógico, si corro alto riesgo tengo alto rendimiento, pero si lo fuera a escoger por riesgo o por coeficiente, está de último. ¿Por qué? Porque es un activo con un alto volumen de riesgo y con un alto volumen de coeficiente riesgo-rendimiento. Mire, el coeficiente riesgo-rendimiento de ese activo es de 2,23. Diga que por cada unidad porcentual de rendimiento, yo corro el 223% de probabilidad de no tenerla. Conclusión, esa probabilidad de no tenerla es la que se denomina riesgo, que es la volatilidad, o sea, la variación de los precios, ya sea al alza o ya sea a la baja, y en la medida en que esa volatilidad sea mucho más continua, es mucho peor para los... Se presta mucho para una cosa que en el mercado se llama especular, pero no se presta para arbitrar o no se presta para portafolios de mediano plazo. Ya la decisión, como les digo, muchachos, la toman los equipos de inversionistas y la toman los que van a poner la plata, que son los que de una u otra manera sienten el temor de invertir su plática mal invertida. Eso es más o menos el tema. Con eso voy a trabajar en el resto del tiempo, creo que tengo muy buen tiempo. Ya, asentémonos. Estamos con 7 activos. Yo les dije que ya, si los fuésemos a escoger por rendimiento, escogeríamos así. Por riesgo está así, por coeficiente, o sea, aquí están los 7 listados. Listo. Pero vamos a armar el portafolio. Acuérdense que cuando empecé a hablar de portafolio la semana pasada, hablando de Don Markowitz nos dijo que realmente un portafolio de más de 4 o 5 activos se vuelve inmanejable. ¿Por qué? Porque se vuelve incontrolable. Y lo que no se controla no se puede administrar ni se puede gerenciar. Entonces, ni se puede revisar. Entonces, yo tengo 7 activos, pero siguiendo las directrices de lo que dijo Don Markowitz en el año 1962 y de lo que después dijo el señor James Tobin o de lo que después dijo el señor Modigliani, que han trabajado tanto teoría de portafolios, lo ideal en un portafolio son 4 o 5 activos, no más. Entonces, nosotros vamos a dejar solo 4 activos en nuestro portafolio. Vamos a asumir que ustedes son un equipo de 11 personas y que yo soy la 12ª en este cuento y que por una decisión unánime hemos decidido que vamos a armar el portafolio por coeficiente riesgo-rendimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. Por coeficiente riesgo-rendimiento. Eso es lo que vamos a hacer. Listo. ¿Por qué lo decidimos? Entre todos nos sentamos y decidimos. Como digo yo en clase presencial, los que están saben qué voy a decir. Decidimos por la mitad más 1. Y yo soy la mitad más 1. Entonces escogemos riesgo-rendimiento. En ese caso, ustedes me hubieran podido decir, rendimiento, nos vamos por rendimiento. Lo que voy a hacer aquí es simplemente porque es que como no me puedo dedicar a cada cosa, tomamos la decisión, ustedes que van a poner su plata y yo que soy el asesor, que vamos a armar el portafolio con esto, por riesgo-rendimiento. Y que no solamente, entonces por riesgo-rendimiento y vamos a escoger solo 4 activos. La condición la pusieron ustedes, listo. O sea que por riesgo-rendimiento vamos a escoger el activo 3, 5, 6 y 4. Esos son los activos que vamos a escoger.
O sea que aquí vamos a poner el activo 3, 5, ya les muestro cómo, 6 y 4. Porque no vamos a coger sino 4 activos. Entonces, los primeros 4 son los de mejor coeficiente riesgo-rendimiento. Si hubiéramos hecho por rendimiento, hubiéramos cogido 5, 7, 3, 4. O por riesgo, 2, 3, 6, 4. Al fin y al cabo, funciona igual lo que voy a hacer. Eso sí, en este caso la decisión fue riesgo-rendimiento. Posiblemente ustedes sean mucho más abiertos a correr un poquito de riesgo, ustedes no son tan timoratos, digamos, tan conservadores, listo. Esa fue la decisión. Entonces escogimos riesgo-rendimiento, entonces vamos a armar un portafolio. Lo que yo voy a hacer aquí se llama portafolio de máximo rendimiento. ¿Estamos? Un portafolio de máximo rendimiento. Ese portafolio de máximo rendimiento se estructura como está aquí, con 4 activos. Tiene una columna que llama participación del activo, obvio. ¿Por qué? Porque es que mi portafolio, ya sea de 100, 500, 1000, 20 millones, yo voy a coger esos 20 o esos 100 o esos 500 y los voy a invertir en estos 4 activos. Cada activo tiene un riesgo individual y cada activo tiene un rendimiento individual que ya están aquí. Yo lo único que voy a hacer ahora es coger el riesgo, el rendimiento de esos activos y lo voy a pasar para acá. O sea, copiado, tal cual. Y cuando uno va a maximizar rendimientos, debe trabajar con una cosa, recomienda Markowitz, que llama un porcentaje mínimo de participación. No voy a explicar. El porcentaje mínimo de participación de un activo en un portafolio, usted no me puede decir que es el 0, porque si un activo participa en un portafolio con el 0%, entonces ese activo no existe en el portafolio. Los porcentajes mínimos de participación deben ser del 1% para allá. Pero ¿por qué se arma el porcentaje mínimo? Precisamente porque el inversionista es el que define. Yo no sé cómo se llaman estos activos, pero supongamos que esto fuera Ecopetrol, Bancolombia, voy a poner otra cosa diferente, Carvajal, y aquí, por ejemplo, Nutresa, ¿listo? Es el inversionista el que dice dónde quiere poner un poquito más de los huevos, o sea, en qué canasta va a repartir la canasta. Entonces él me dice, yo quiero de esos activos una mejor participación en el activo 5, una menos participación en el 6, listo. Pero este porcentaje mínimo de participación también se hace por un criterio. Como yo voy a maximizar el rendimiento, no quiero correr el riesgo de que estadísticamente lo que yo voy a hacer en Solver es una cosa que ustedes hicieron en métodos cuantitativos. Voy a maximizar una función. No quiero correr el riesgo de que él me excluya. Si yo no le pongo porcentaje mínimo y trabajo con estas 3 columnas, de pronto cuando yo vaya al Solver y haga la maximización de la función, recuerden cuando ustedes maximizaban funciones por allá, a veces él cogía y dentro de las variables que había descartaba una. Yo no quiero que me descarte ninguna. Quiero trabajar con los 4 activos. De hecho, tenía 7. Descarté 3 porque no tenían un coeficiente riesgo-rendimiento atractivo para mí, que fueron el activo 1, 2 y 7. Entonces, si yo no le pongo un porcentaje mínimo, el Solver no es ni más ni menos que un procedimiento de programación lineal que es maximizar funciones. O el Solver no es ni más ni menos que el mismo procedimiento minimizando una función. En este caso vamos a maximizar el rendimiento o vamos a minimizar los riesgos. Además, al mismo tiempo no lo puedo hacer. Recuerden que eso se hace para variable incluida, tal cual se los enseñaron a ustedes por allá. Entonces, el Solver que me ahorra todo el camino habido y por haber, eso es una belleza. El Solver es de las cosas más bonitas que hay en el planeta Tierra. Ya lo vi por aquí, ahora los nuestros. Les digo de dónde lo sacan. Entonces, yo, ¿por qué le pongo un porcentaje mínimo? Para evitar el hecho de que cuando se haga la maximización del rendimiento, él me excluya uno de los activos. Si yo quiero que mi cartera tenga los 4, debo colocarle un porcentaje mínimo. Me acaba de mandar el mensaje en la plataforma de que hay conexión inestable. Acuérdate que la semana pasada tuvimos problemas. Si me sacara, me demoro 5 minutos para volver porque me toca guardar lo que hemos grabado y inmediatamente nos volvemos a conectar. Esperemos que no se vaya. Esta semana hemos estado muy jodidos con esa conexión. Esperemos que no me siga mandando el mensaje. Entonces, por eso hago porcentajes mínimos. La recomendación de Don Markowitz es que esos porcentajes mínimos sean 5, 10%. Usted los puede poner como quiera. Usted dice, es que yo de este activo no quiero sino el 1%. Conclusión, sáquenlo del portafolio. ¿A qué entonces lo puso en el portafolio si no quiere tener nada ahí? No, al menos recomienda Markowitz que esos porcentajes mínimos sean del 5 al 10. Pero usted puede jugar con ellos, listo. Pero recuerde, estadísticamente se coloca por la razón que ustedes vieron en programación y en métodos cuantitativos y en estadística. Si yo no le coloco un porcentaje mínimo, él me va a venir a correr
a través de esa maximización de la función y de pronto viene y uno de estos que no cumpla con las características me lo descarta. Yo no quiero que me descarte ninguno, porque si yo quiero 4 en el portafolio, después él me descarta otro, me quedan 3. Entonces la razón máxima aquí, la razón básica es esa, que yo le coloque el porcentaje mínimo, es una razón estadística, básicamente. Y es una razón financiera porque yo quiero mantener todos mis activos en el portafolio. Entonces, realmente el ejercicio de maximización es un ejercicio demasiado sencillo en Solver. Es un ejercicio muy fácil. Yo lo voy a hacer paso a paso. Recuerden que igual si ustedes se hubieran escogido por rendimiento, entonces aquí tendríamos el activo 5, 7, 3, 4. Por riesgo tendríamos 2, 3, 4, 6. Igual, funciona exactamente lo mismo. Por coeficiente de correlación también lo hubiéramos escogido 4. En fin, aquí nos quedamos con 3, 5, 6, 4, que fue por coeficiente, riesgo, rendimiento. Entonces voy a ir. Participación. Esta participación es la participación de cada activo en el portafolio. Esta de aquí, no importa cómo la ponga, porque precisamente cuando yo lo maximice, él me va a poner las participaciones reales. Me explico por qué. Porque si yo cojo estos activos que tengo aquí, el 3 lo voy a marcar. Este es el activo 3. Le voy a poner el numerito abajo mientras tanto. Este es el activo 5. Este es el activo 5. Este es el activo 4. Este es el activo 6. Estos fueron los que me quedaron en el portafolio. Si yo, o sea, ¿de cuántas maneras posibles puedo combinar estas 4 cosas? Acuérdense que eso es una distribución de 1, 2, 3, de 4 activos en una cartera de 100% de posibilidades. Esto es una distribución de 4 a la 100. O sea, puedo combinar, voy a empezar a hablar bobadas. Yo puedo hacer 10% para el activo 1 y para los otros 3 activos partir el 90%, 30, 30 y 30. Luego puedo hacer 11% y 30, 30 y 29, 12%, 30, 30 y 28. O puedo hacer el 5% y repartir. O sea, hay infinidad de opciones en las que yo puedo combinar estos 4 activos en mi portafolio. Entonces, la pregunta no es esa. La pregunta no es cuántas opciones son. La pregunta es, ¿cuál de todas es la mejor? Por eso es que usamos el Solver para evitarme todo el camino. Markowitz no tenía Solver, entonces él propuso un sistemita que llamaba la frontera eficiente, que es todo un cuento de hallar, pero como ya nosotros tenemos a su majestad el Solver, en su majestad el Excel, simplemente nos demoramos un momentico y nos ahorramos eso. Entonces lo que el Solver va a hacer es que de todas las posibles combinaciones que hay de estos 4 activos, él me va a escoger la mejor. ¿Para qué? Para maximizar un rendimiento. Él me escoge la mejor. Yo ya no tengo que ir a calcular una por una. Si fuese a calcular una por una, yo tendría que calcular alrededor de, se eleve 4 a la 100. 4 a la 100 le da N de millones de opciones de cambio. O sea, en esa opción hay todo lo que usted quiera. Entonces, realmente el Solver me ahorra todo el camino. Porque la intención no es armar el portafolio con los 4. La intención es definir de todas las posibles formas, porque es que yo, como les decía, yo le puedo poner la mitad a uno, el 50%, y repartir los otros 3 en el otro 50. Le puedo poner el 41 y repartir los otros 3 día 20. Le puedo poner el 31 y repartir los otros 3 día 70, y así sucesivamente. Cada posible combinación de porcentajes hace N posibles combinaciones. El Solver lo que me dice es, él internamente las recorre absolutamente todas y me escoge la mejor. O sea, me ahorra el camino. Y esa mejor es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces yo aquí le voy a colocar participaciones que él me va a cambiar. Obligatoriamente las pongo, acuérdense cuando ustedes hacían en programación o en métodos cuantitativos, en lo que les tocara hacer, o en estadística, cuando hacían la maximización de funciones, uno le colocó un valor hipotético, lo que llamaba la hipótesis, pero él luego lo cambia y entonces ya uno hallaba el valor real. Yo los coloqué en el orden en que están aquí, o sea, en el orden en que los puse aquí era de mejor a peor, entonces le voy a colocar a este una mejor participación, vamos a ver si la mantiene, 40%, le voy a colocar a este una participación del 30%, le pongo a este entonces una participación del 20% y le voy a poner a este una participación del 10%. ¿Por qué? Porque es que la participación me tiene que sumar 100%. Perdón, no, hay un ruido, bueno ya. La participación me tiene que sumar el 100%. Entonces de una vez aquí, yo le voy a colocar esa función, la sumita, y voy a ir a sumar. La suma. Eric, por favor, el micrófono. Listo. Ahí me dio el 100% de suma. Un portafolio nunca se puede pasar del 100%, es imposible. Es imposible.
Por eso, que usted me hubiera dicho, no, es que yo voy a arrancar aquí con 30, 40, puede hacer, no tiene problema. Él se lo va a minimizar, él se lo va a maximizar o minimizar. Yo lo pongo así porque, según el coeficiente riesgo-rendimiento, es mejor el 3 que el 5, es mejor el 5 que el 6 y es mejor el 6 que el 4. Entonces los pongo en ese orden. Pero realmente para nosotros es mejor a simple vista. Pero él es el que después va a ir a recorrer con todas las restricciones que le vamos a poner y me va a decir si realmente sí son. Entonces, y me va a decir exactamente en cada una de estas participaciones qué porcentaje le voy a... Exacto, tengo que invertir. Yo por ahora dije 40, 30, 20 y 10, pero él después, cuando lo maximice, me va a decir, vea, aquí realmente no es el 40, aquí guarda el 60, aquí guarda el 20, aquí tanto y tanto. Él ya me da los valores reales de cuando yo coja mi plata, qué porcentaje invierto en cada uno de estos activos. Por ahora, esa participación es hipotética, basada en este orden, pero él la va a cuadrar. Voy a copiar aquí en el riesgo individual y en el rendimiento individual textualmente los riesgos de esos activos y los rendimientos de los activos que hay aquí. Entonces voy a copiar uno por uno. Aquí voy a copiar la primera fila, voy a copiar el rendimiento, entonces vengo para acá. Acuérdense que el riesgo es lo que hay aquí en esta filita. Entonces copio este riesgo, luego me voy al 5, copio este riesgo, luego me devuelvo al 4, copio este riesgo y luego me voy, perdón, aquí era el 6, entonces no es por ahí. Entonces, espérenme, yo lo borro. Borremos este. Aquí era el activo 6. Entonces me voy a ir al activo 6, que es este. Activo 6 es este riesgo. Y luego vengo al activo 4 y me busco el riesgo que es este aquí. Listo. Ya tengo los 4 riesgos copiados. ¿Qué hice? Simplemente vine y busqué aquí en esta columnita que se llama riesgos, los riesgos de cada uno. Voy a hacer el mismo procedimiento para mi rendimiento. Entonces, buscar rendimiento del activo 3. Recuerden que ese rendimiento es este. Entonces, me vengo por aquí, rendimiento del activo 3 y lo copio. Rendimiento del activo 5. Entonces, me vengo para rendimiento del activo 5 y lo copio. Rendimiento del activo 6. Rendimiento del activo 6 y lo copio. Y rendimiento del activo 4. Entonces, vengo para mi activo 4, que es este primero que aquí, y lo copio. Ya tengo mis riesgos, mis rendimientos individuales. Listo. El porcentaje mínimo de participación, ya expliqué ahora que Markowitz recomienda manejarlo entre el 5 y 10%, y ya expliqué por qué lo vamos a ubicar. Primero, porque no quiero quedarme sin uno de los activos, o sea, quiero mantener mis 4 en el portafolio. Entonces, cuando él maximice la función, si yo no le pongo porcentaje mínimo, él podría excluir alguno. Entonces, le voy a poner el 10% de porcentaje mínimo a cada uno. ¿Podría ponerle el 5? Sí, señores, le podrían poner el 5. ¿Le podría poner a algunos el 10 y a otros el 5? También. Yo para efectos del ejercicio le pongo igual participación a todos, pero usted podría decir, vea, yo lo mínimo de este el 10, de este el 5, de este el 10 y de este el 5. Sí, se puede combinar perfectamente, sin ningún problema. Entonces luego vengo a un cuadrito nuevo que les voy a mostrar. Este cuadrito nuevo se llama, no se llama, el cuadrito nuevo que se llama de una manera. Profe, Dime. ese porcentaje mínimo de participación que tope, 10%. Sí, el 10%. Bueno, no puede pasar del 10. No, sí podría pasar. Lo que pasa es que en la medida en que vos podés subirlo, pero ya dije, Markowitz recomienda en su estudio que se haga entre el 5 y el 10. Listo. Pero podrías ponerle, si querés decir, no, es que yo del activo 5 quiero tener mucho, entonces usted póngale aquí, quiero de, ¿por qué? Porque yo sé, supongamos que esto fuera Canacol, y a mí me dijeron que Canacol esa acción va a subir mucho, entonces yo le quiero poner aquí el 50, lo puede manejar con el 50, totalmente, y él va a funcionar común y corriente. Y puede combinar lo que decíamos ahora todo. Puedes combinar todas las decisiones y a vos te vienen y te dicen, vea, esto es lo que escogí, pero me están diciendo que este activo 5 en 8, 15 o 20 días o un mes va a ser muy bueno. No, entonces usted le dice al asesor de bolsa, no, aquí no me ponga, póngame mínimo en 50. Y que él venga y el resto me lo ponga en el otro. Listo, eso es lo que él va a hacer. O usted dice, no, vea, es que el activo 4 me están diciendo que eso va a subir como loco, entonces yo quiero poner mucha parte de mi plata aquí, póngala. Para eso es. Él recomienda que no sea más del 10%, pero puede ser, o sea, más de ahí, totalmente, estadísticamente, se puede. ¿Realmente se hace? Sí, en las condiciones que lo acabo de plantear. Si de pronto hay algún indicio de lo fundamental que me diga, por ejemplo, cuando iban a deslistar Isagen de la Bolsa de Valores, la deslistó Brookfield, que la compró el 3 de enero de este año, empezó el rumor, van a deslistar es que la sacó la acción de la bolsa, van a deslistar la acción, van a deslistar la acción. Ese rumor empezó a correr, hay una cosa llamada el poder informativo del dividendo.
de inmediato la acción de Isagen empezó a subir volada y la acción de Celsia empezó a subir por ese simple rumor y todavía no lo habían deslistado. Entonces, quienes sabían del rumor previamente pudieron haber ido a armar un portafolio y decir, vea, póngame mucha plata en las acciones de ISA y de Celsia. Si yo voy a armar con 4, me pone el 70% en esas dos, entonces usted le hubiera puesto, por ejemplo, 35 y 35. Y aquí hubiera partido los otros dos para que él les escoja y él le direccione la participación real. Se puede hacer perfectamente, se puede, completamente. Entonces vuelvo aquí, riesgo tolerable, rendimiento de portafolio. El rendimiento de portafolio ya les enseño a calcularlo y el riesgo de portafolio también. ¿Qué es esto? Yo voy a maximizar rendimientos. Uno maximiza rendimientos con un riesgo tolerable. El riesgo tolerable es el máximo riesgo posible que yo pueda aguantar. ¿Listo? Ya les voy a decir cómo lo pongo. El riesgo tolerable es el máximo riesgo posible que yo pueda aguantar, porque voy a tener un máximo rendimiento. Listo. Yo no puedo decir aquí, es que yo quiero con riesgo del 20%. Imposible. Yo no puedo correr un riesgo del 20 porque ninguno de los activos tiene riesgo del 20. Ah, es que yo quiero correr un riesgo máximo del 10. ¿De dónde carajo si ninguno de estos activos tiene el 10? El riesgo máximo de uno de estos activos aquí está en 3,16 y el riesgo mínimo es de 2,41. Conclusión, este riesgo tolerable tiene que mover en ese rango. El rendimiento de portafolio y el riesgo de portafolio, hay que calcularlo y lo voy a hacer. El rendimiento de portafolio es ¿qué? Y el riesgo de portafolio, ambos son el promedio ponderado de los riesgos y el promedio ponderado de los rendimientos. Lo hago despacio porque cada que trabajo el criterio promedio ponderado, todo el mundo se va contra las paredes. Todo el mundo se va contra las paredes. Voy a enseñarlo aquí porque aquí se calcula directamente. ¿Por qué es un promedio ponderado? Porque estas participaciones son diferentes. Si fueran iguales, yo lo único que tendría que hacer sería sumar y dividir. Entonces les muestro. Rendimiento de portafolio, lo voy a calcular. Participación por el rendimiento, más la segunda participación por su rendimiento, más la tercera participación por su rendimiento, más la última participación por su rendimiento. Y tengo el rendimiento del portafolio. Ese portafolio, combinando esos 4 activos con estos porcentajes, me genera un 2,6% de rendimiento. El riesgo se calcula de la misma manera. Participación por riesgo de portafolio más segunda participación por su riesgo más tercera participación por su riesgo más cuarta participación por su riesgo. Yo aquí en estas dos columnitas hubiera podido hacer suma producto, pero les muestro uno por uno para que sepan cómo se maneja. Entonces, este portafolio como tal, combinado como está aquí hipotéticamente, que yo lo combiné, o sea, lo combiné al machete y así se hace, tiene un rendimiento del 2,63% y está corriendo un riesgo del 2,76%. ¿Listo? Ahora, el riesgo tolerable lo pongo yo como inversionista. Y ya les dije más o menos, les di la cuota inicial de qué es. El riesgo máximo que un activo corre aquí es de 3,16. Y el riesgo mínimo que un activo corre aquí es de 2,4. Entonces yo tengo que definir hasta dónde. El riesgo tolerable es qué riesgo máximo aguantaría. ¿Qué riesgo máximo aguanto? Aquí, por ejemplo, el riesgo, usted no se puede pasar de 3,16 en riesgo. Si usted me le pone aquí un 4, ese es imposible porque en los riesgos de esos 4 activos, ningún activo corre un riesgo del 4%. Ah, no, es que, bueno, yo le quiero correr un riesgo del 1,5%. Ningún activo de esos tiene riesgo del 1,5%. El riesgo tolerable se debe enmarcar en los riesgos que hay aquí. Y como yo voy a maximizar mi rendimiento, voy a tratar de maximizar el rendimiento de este portafolio, entonces la recomendación es que el riesgo tolerable esté más cercano al riesgo más alto o al riesgo del activo, al riesgo de aquel activo que sea más alto, en este caso más cercano a 3,16, porque acuérdense que los máximos rendimientos están asociados a riesgos altos, los mínimos riesgos están asociados a rendimientos bajos. Entonces la recomendación es que usted le coloque a esto un valor muy cercano a, en este caso, por ejemplo, más cercano a 3%. Yo voy a manejarlo con 3 en promedio. Pues en promedio no, con 3 en... ¿Por qué? Porque el 3% está por encima del 2,4, está cercano al 3,1. Ah, usted le puede poner 2,9, claro. Puede poner 2,8, sí. El solver es sabio. Si usted le puso un riesgo tolerable que no aguantaba, él le manda y le dice un mensaje, le va a mandar y le va a decir, no tiene solución aceptable, tiene que volver a hacerlo. O sea, que el solver se lo cuadra. Si usted le coloca aquí una cosa que no sirve, él cuando le corra el solver le va a decir, no hay solución óptima. Conclusión, repítalo. Entonces no tiene problema. Mi recomendación es que cuando uno maximiza riesgos,
coloque aquí como riesgo tolerable, o sea, lo máximo que yo puedo aguantar como inversionista invirtiendo en ese portafolio, el riesgo cercano a aquel activo que tenga el riesgo más alto. El riesgo más alto es 3.16. Entonces le podemos poner un riesgo del 3%. Listo. ¿Por qué hago eso? Porque acuérdate que yo voy a maximizar el rendimiento asociado a un riesgo específico. Listo. Con eso me voy a montar Solver. Les voy a mostrar la función Solver. La función Solver como tal está por una cosa que llama datos. Cuando usted da datos, aparece Solver aquí. Listo, les voy a mostrar entonces. O sea, cuando usted le da eso los datos, le aparece Solver a la derecha. Vamos a montar con Solver. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me voy a ir a Solver, me voy a parar. ¿Yo qué quiero hacer? Rendimiento de portafolio. Entonces, me voy y abro Solver. Listo. Él abrió Solver, lo voy a correr para acá para que lo vea. Él me abrió el Solver. Primero, establecer objetivo. Objetivo es lo que voy a hacer. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a maximizar. Reviso que si sea la celda B37. B37. Muchos cometen el error que paran en cualquier parte, empiezan. Eso no me dio, claro, uno se tiene, el objetivo es maximizar el rendimiento, entonces me voy a parar en el rendimiento de portafolio. Entonces ya verifiqué que sí, y aquí me dice qué es lo que quiero hacer. ¿Maximizar o minimizar? Quiero maximizar. Cuando vaya a minimizar riesgos, pues cambio, le pongo minimizar por ahora, voy a maximizar. Ahora, cambiando las celdas de las variables, ¿qué es lo que yo quiero como objetivo fundamental? ¿Cuál es la estructura de mi portafolio? Y la estructura de mi portafolio es cuál es la participación de los activos, la participación real que esos activos deben tener en mi portafolio. Entonces yo me paro aquí. ¿Y dónde está la participación? Esa participación, estas 4 cositas. Escojo la participación del portafolio. Entonces ya me dijo que estas son las celdas sobre las que él me va a dar la respuesta. Las 4 participaciones. Si hubiera escogido 5 activos, serían 5. Y aquí le voy a agregar las restricciones para poder resolver el sistema. Las restricciones son aquellas cosas con las que debe cumplir el sistema que estoy montando. ¿Para qué? No para que funcione, sino para que me maximice el rendimiento. A eso voy. Entonces voy a empezar, voy a agregar. Voy a hacer una por una para que la miren. Voy a agregar. Hay 4 restricciones fundamentales inicialmente. Que cada una de estas participaciones me dé mayor o igual a esta participación mínima. ¿Por qué? Para poder garantizar que como mínimo los activos tengan este 10%. Entonces es esta celda, participación voy, la busco mayor o igual, y me paro aquí y digo mayor o igual que esta. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que este activo debe tener una participación mayor o igual a 10%, que el segundo activo debe ser mayor o igual del 10%, que el tercero debe ser mayor o igual del 10%, porque yo quiero como participación mínima un 10%. Entonces voy agregando, segunda, me vuelvo y busco aquí el conector, debe ser mayor o igual que esta, agrego, vuelvo a la tercera, busco mi conector que me dice mayor o igual que 10%, la agrego y vuelvo a la cuarta restricción, busco el conector de mayor o igual porque es la condición que debe cumplir y lo pongo aquí y agrego. Llevo 4 restricciones. Si fuese 5 activos, esas 5 participaciones deberían ser mayor o igual que la participación mínima que yo le puse aquí. Hay otra restricción que debe ser infaltable. Es que esto, ¿qué es eso? La suma de las participaciones sea del 100%. ¿Por qué? Porque si se me pasa, si no le coloco esa restricción, recuerden que cuando él sensibiliza, él me puede poner activos del 60, otro del 70, otro del 80 y se me pasa el 100. La condición es que esta celda como tal, que para mí es la B34, sume el 100% y agrego. O sea, listo. Y me falta una restricción. Yo quiero maximizar mi rendimiento en función de un riesgo. El riesgo de portafolio debe ser menor o igual que este riesgo. Me explico, el riesgo del portafolio como tal tiene que ser menor o igual que el riesgo que yo tolere, no puede ser mayor o igual. El riesgo que voy a correr, al menos debe ser menor o igual que el riesgo tolerable que yo escogí de la manera como expliqué aquí. Entonces, esa restricción sería que mi riesgo de portafolio sea menor o igual que el riesgo tolerable. ¿Por qué? Porque, y acepto, y ahí me aparecen las 6 restricciones. Me aparecen 6, si hubiese 5 activos aparecerían 7, si hubiese 3 activos, bueno, aparecerían sino 5. Son 4 restricciones de la participación. Como estoy
maximizando rendimientos con mínimos porcentajes de participación, cada una de estas participaciones debe ser mayor o igual a este porcentaje mínimo. De eso ya lo hemos hablado suficientemente. La otra es que esta celda debe sumar definitivamente el 100%. El portafolio no se me puede pasar del 100 ni bajar de 100. Cuando yo invierto 100 millones, son 100. Entonces, a eso me refiero. Y la otra es que el riesgo del portafolio real, cuando él me lo maximice, debe ser menor o igual que el riesgo tolerable. Yo no me puedo pasar de... Este riesgo, acuérdate que es un riesgo máximo que yo estoy dispuesto a correr. Si este riesgo tolerable, ahora le voy a poner la palabra máximo para que no se me pierda. Si es un riesgo máximo, el riesgo de portafolio tiene que ser menor o igual a ese riesgo. No puede ser mayor o igual, porque esto es un riesgo máximo que aguanto para poder maximizar rendimientos. En cambio, la minimización de riesgos es un rendimiento mínimo para un riesgo más bajito. Entonces, aquí estoy hablando de rendimiento de portafolio. Si le puse el 3, entonces yo cuando ya tengo todo esto, verifico que esté en la celda que es, verifico que esté maximizando, que tengo todas mis restricciones y lo resuelvo. Listo. Él me dijo, Solver ya encontró una solución óptima. Aceptar. Le doy a aceptar. Revisen las participaciones. Me las cambió radicalmente. Me dijo, del activo 3, solo el 15%. El activo donde debe cargar la mano es en el 5 con 65%. Y los otros dos activos, porcentaje mínimo 10% para cada uno. O sea que me maximizó el rendimiento y me dijo, el riesgo de portafolio va a ser de 3, para un riesgo máximo de 3. Y el rendimiento de portafolio mejoró. Acuérdate que el rendimiento era del 2,6, mi rendimiento pasó a 2,77. Maximizó, o sea que con esta combinación el rendimiento máximo que yo puedo obtener es el 2,78, casi el 2,8%. Mire que la cambió automáticamente. Como tal la cambió, entonces ya tengo una solución óptima que cuando usted se para en el rendimiento de portafolio y abre Solver, encuentra la solución siempre ahí. Por eso cuando yo suba este Excel ahora, ustedes simplemente, para poder saber qué hicimos, vienen y se paran en la celda y abren y él les va a mostrar otra vez lo que hicimos nosotros sin ningún tipo de problema. Yo me voy a devolver un segundo. Voy a ser de abogado del diablo. Le voy a poner, ahora volvemos a este. Le voy a poner a este porcentaje de participación 2,5. A ver qué nos da. O sea, yo también digo que puedo correr un riesgo de 2,5. Vengamos al rendimiento de portafolio, me voy a Solver y resolvamos. Miren, me dijo, Solver no encontró ninguna solución. O sea que el riesgo máximo tolerable suyo tiene que ser más alto, no puede ser del 2,5, para nada. Démosle aceptar por un segundo y miremos por qué. Porque me dio que el riesgo de portafolio, cuando él no me da una solución óptima, es porque no cumple una de las restricciones. Me dio un riesgo de portafolio de casi el 2,6 y el riesgo máximo que yo estoy dispuesto a correr es del 2,5. Conclusión, no me sirve el 2,5. Entonces, él es sabio y me va llevando a la solución óptima. Él es sabio y me va llevando a la solución óptima. Mire que aquí ya volvió a mi solución. Entonces, eso que acabo de hacer se llama maximización de rendimiento vía Solver. Me evita recorrer todo el camino de la frontera eficiente donde uno puede demorar de 3 a 4 horas calculando. Y me dijo, vea, si es de esa manera, esta es la participación. Si tiene 100 millones, invierta 15 millones aquí, 65 aquí, 10 aquí y 10 aquí. Para un rendimiento del 2,77 va a correr un riesgo del 3%. Esto se llama solución óptima para la maximización de ese rendimiento. A partir de la selección que hicimos aquí. Si hubiéramos seleccionado por otro criterio, pues aquí habrían otros activos, obviamente. Por eso insistimos mucho desde el principio en que son los inversionistas los dueños de su portafolio y que las posibilidades de inversión son inmensas. Lo único que hacen este tipo de métodos, que este es el método aceptado, este es el que se hace para maximizar el rendimiento o minimizar el riesgo, es simplemente recomendaciones. Pero si viene un tipo bien terco y le dice a usted, le dice a cualquiera de ustedes, le dice a Daniela o le dice a Liliana, le dice, vea, es que yo no quiero, este activo 3 es muy bueno. Yo quiero ponerle con porcentaje mínimo 50, le tiene que poner aquí 50 y estos porcentajes le van a cambiar y a él le funciona. Claro, porque él viene y lee la restricción. Entonces, así en este momento no sea tan bueno, mire, usted puede trabajarlo con el 50 perfectamente y pasa gente que dice, no, no importa, a mí póngame tanto ahí, listo, punto. Entonces lo corre con eso. ¿Por qué recomienda Markowitz porcentajes iguales? Para evitar ese tipo de cosas. Mire que con porcentajes iguales él se fue y escogió un activo al que hay que ponerle el 65% y un activo al que hay que ponerle el 15% y los otros dos
son activos de mantenimiento porque tuvieron el porcentaje mínimo, 10% y 10%. Eso es lo que hace. Usted aquí se va a ganar el 2,7, es una ganancia, si revisan esta ganancia, es una ganancia muy buena, es una ganancia por encima del activo 3, una ganancia por encima del activo, o sea, es una ganancia por encima del activo 6 y un poquito más abajo del activo 5 y 4, es una ganancia de casi 2,8, que está muy cercana a las ganancias, a los rendimientos, mire que muy buena. Es una ganancia muy cercana y con un riesgo que ya dijimos que era del 3%, entonces mire que la ganancia no es tan desfavorable. El único activo que tiene una ganancia por debajo, por encima, perdón, de estos 2,7 es el activo 5 precisamente. Por eso él vino y me buscó este activo. Listo, mire, y después le colocó la otra plata a este. Mire, porque el coeficiente riesgo-rendimiento me está diciendo eso, porque estos son los que para obtener una unidad porcentual de rendimiento adicional corren el riesgo menor. Entonces vino y buscó este y buscó este. Mire que es muy lógico que él haya colocado sus dos grandes proporciones o las dos más grandes proporciones en estos dos activos de mayor rendimiento, así no sean los de menor riesgo, porque eso es una combinación. Entonces, en este caso, esto se llama portafolio óptimo, ya lo obtuvimos y así se deberá mezclar. Si yo aquí le pongo porcentajes del 5, esto va a parecer diferente, obvio. Esta decisión, Markowitz, repito, la recomienda como 10%, pero usted la puede cambiar. Hay gente, inversores que son tercos, inversores que dicen, no, yo le quiero poner el 70%, antes de una vez póngalo aquí. Y eso obviamente sectoriza el portafolio, absolutamente, pero es la decisión del dueño de la plata. Si no, esto es una muy buena manera de establecer rendimientos y riesgos individuales de portafolio como tal. Ahí tenemos. Y cuando se paren aquí, repito, si quieren ver lo que hicimos, abren Solver y lo van a encontrar porque él no lo borra. Absolutamente. Él no lo borra para nada. Él lo mantiene. Mire que cada que yo lo abra, me va a aparecer mi Solver. Él lo mantiene, lo cierro. ¿Dónde lo borra? Cuando yo borre todo lo que hice. De resto no lo borra para nada. Si se paran en el rendimiento del portafolio, obviamente él vendrá por aquí y lo encontrará. El Solver, repito, les muestro de nuevo, está por datos, le dan datos y lo abren. Si no, lo tendrá, ustedes lo pueden instalar, pero todos los Excel hoy tienen Solver, todos, absolutamente todos. Eso no hay que pagar un peso, todos. El Solver hace parte de estas funciones de arriba del Excel y es muy bueno. Es muy bueno como tal, es un ejercicio bien interesante de maximización o minimización en este caso. 15 milloncitos para el activo 3, 65 para el activo 5, 10 para el activo 6 y 10 para el activo 4 y quedó mi portafolio si fuera de 100 millones. Entonces eso se llama maximización de rendimientos a partir de, para llegar ahí, ¿qué tuve que hacer? Pues obvio calcular lo que hicimos la semana pasada, todos mis riesgos individuales, todos mis rendimientos individuales, todo mi coeficiente riesgo-rendimiento, todo eso es lo que tuvimos que hacer. Claro, para yo poder venir y escoger, colocar las opciones de selección y decir, bueno, vamos a ir por coeficiente riesgo-rendimiento, listo. Usted después lo puede practicar bien interesante. Hace el Excel, lo coge, lo copia y entonces no escoja por coeficiente riesgo-rendimiento, no por riesgo. Escoja el 2, 3, 6 y 4, a ver cómo quedaría el portafolio. Eso es otro tipo de selección. O sea, por ejemplo, para los inversionistas que no son tan arriesgados, es una buena opción. O vaya y escoja por rendimiento. Si el inversionista en este caso, si queremos maximizar el rendimiento, entonces escojámoslo por rendimiento, escoja 5, 7, 3, 4. A ver qué le hubiera dado aquí. Claro que sí, hay opciones diferentes, sí. Última palabra en esto, no hay. Última palabra en esto, no existe. No hay una mejor opción única, porque miren lo que les estoy diciendo. Este tiene una opción diferente, este una opción diferente. Si lo hiciera por aquí, tendría una distinta. Conclusión. Y si yo, la pregunta que me hicieron ahora, que fue bien interesante, y si yo en vez de manejar el 10% no quiero manejar sino porcentajes del 5%, esto cambia aquí, obviamente. O si yo quiero cambiar a porcentajes del 15%, esto va a cambiar aquí, claro. Por eso es que de todas maneras, repito, Markowitz lo escoge con el 10%, cree que eso es, y todavía se mantiene, que es un porcentaje razonable mínimo en un portafolio. Es que si yo digo, es que tengo un portafolio de 500 millones de pesos y voy a dejar solo el 5% en un activo, se considera una cantidad pequeña, pero vaya y venga. La recomendación es del 5 al 10, pero usted puede colocar porcentajes mínimos diferentes, claro que sí. Entonces esto tiene N opciones, pero para estas condiciones, esta es la solución óptima y estos son los porcentajes óptimos. Por eso es el Solver, pero el Solver no me dice de las ciento y pico de millones o de billones de soluciones, hay una sola opción. No,
Aquí pueden haber varias que son buenas. Esta es buena para el 10% de participación. Pero si yo cambiara y pusiera participaciones del 5%, tendría que volver a correrlo, me daría opciones diferentes. Entonces, y eso no ha cambiado desde que lo hizo Marco Vino, no ha cambiado. Lo único es que se inventó el solver y que con el solver, muchachos, pues ahorramos el camino. Esto que hicimos aquí de participaciones, lo que tengo aquí a la derecha, esto que hicimos aquí, que él nos entregó después de que yo le di solucionar, que se demoró 5 segundos, es un procedimiento que estadísticamente hasta hace 14, 18 años había que hacerlo a mano. A mano uno en la universidad, yo en la universidad me demoraba haciendo por ahí 6 horas, tranquilamente. Por eso uno le hacía un examen de portafolios de inversión en la Antioquia de 1 a 7 de la noche, porque uno sabía que se demoraba 6 horas para llegar a estos 4 daticos. Listo. Eso era todo un camello. Ahora tenemos, como les digo, el Excel y el Solver que nos permiten... Dímelo. Pero entonces, no sé, al principio tú dijiste algo que uno podía escoger el portafolio, por ejemplo, escoger un activo por rendimiento, Sí, el otro puede por... hacerlo perfectamente. Entonces, Igual en se los lo va a activos que sensibilizar. selecciono, Igual se lo va a puedo sensibilizar. coger 2 de rendimiento, ¿sí? O sea, usted puede escoger el activo como quiera, escoger la estructura como quiera, y puede combinar estos datos como quiera. Ahí no hay absolutamente ningún inconveniente. Lo puede hacer perfectamente, Okay. porque él solamente maximiza rendimiento, minimiza riesgo. Entonces, la participación que usted le ponga aquí, él la va a cambiar. Cuando usted vaya y lo corra por Solver, él le va a dar la participación real, pero usted puede decir, no, vea, es que por rendimiento el mejor es el 5, entonces arranco con el 5. Con el 5 y el 7. Por riesgo, el mejor es el 2, entonces 5, 7 y 2. Y por coeficiente de riesgo-rendimiento, el mejor es el 3, entonces 5, 7, 2 y 3. Arme los 5, 7, 2 y 3. ¿Listo? Y maximice el rendimiento y él le va a dar participaciones. O sea, usted lo puede armar como quiera. Lo que hemos hecho nosotros es hacer, desde el punto de vista de la teoría y la realidad, los diferentes métodos que habría para seleccionarlo. Muchas veces esa selección se hace por cuenta de quién, por cuenta del mismo inversionista. No, es que yo tengo 5.000 millones de pesos y quiero invertir mi plata en estas 4 cosas. Ya él de una vez le dijo en cuáles. Ya, entonces lo que hay que entrar a hacer de una vez es esto, no hay que montar nada de esto. Porque ella le dijo, es que yo ya quiero hacer estas 4 cosas. Listo, maximice, hágale de una vez. Ahí olvídese que no. Pero cuando él no tiene idea, pues hay que recomendarle. Hay que recomendarle lo que manejan, por ejemplo, los brokers en todas las entidades financieras. Es una pantallita donde ellos calculan riesgos, rendimiento individuales todo el tiempo. Entonces, pero usted lo puede hacer como quiera. Conozco inversionistas que lo hacen sin pensar en nada, por lo que les dice el amigo en la casa. No, me dijeron que eso era muy bueno. Hágale, póngale plata ahí. Mire, Ecopetrol por 4 años la reina en la Bolsa de Valores de Colombia. Ese Ecopetrol, que es la reina de valores de la Bolsa de Colombia entre el 2008 y 2012, todo el mundo a ojo cerrado venía a invertir en Ecopetrol. Nadie más invertía en nada diferente. ¿Por qué? Porque el Ecopetrol pasó de valer 1.300 pesos a valer 5.970. Entonces, siendo la reina de la bolsa, todo el mundo invertía ahí. ¿Qué es eso? Todo el mundo guardaba su plata en Ecopetrol. Entonces la gente llegaba a la bolsa o llegaba a un comisionista y le decía, vea, yo tengo 100 millones, póngame 80 en Ecopetrol. Listo. Porque es que Ecopetrol está dando el 90% al año. Resulta que de un momento a otro cayó. Riesgo. Nadie dijo que una acción era renta fija. Y de un momento a otro Ecopetrol sacó. O sea, tuvo una cosa que se llama gap. Recuerden el sistema de productos financieros, los gap. Tuvo un gap, una caída de 5.900 a 4.400. Eso fue en menos de 6 días. Conclusión, ya usted estaba perdiendo tranquilamente 1.500 pesos por acción. Y no dio tiempo de nada. A los 20 días está por 3.100 y ahí arrancó la caída completica de Ecopetrol. Gravísima. Gravísima. La gente no le dio tiempo de vender, no le dio tiempo de comprar. O sea, no le dio tiempo de hacer una cantidad de cosas. Fue un asunto delicado, fue un asunto impresionante. Y que tenía el 80% en un portafolio de Ecopetrol. Cuando eso empezó a caer, ¿quién se lo compraba? Nadie. Nadie le compraba, entonces le tocó quedarse. Hoy está a 1.300, a 1.200, a 1.100. Conclusión, hubo mucha gente que no alcanzó a vender y hoy está perdiendo plata. Después de 5 años y medio, después de 9 años, porque Ecopetrol se vendió en octubre de 2007, septiembre-octubre, se vendió a 1.320, a 1.400 y hay momentos donde está a 1.200 o a 1.100. Conclusión, después de 9 años usted perdió plata. Entonces, ese es el riesgo que se asume.
Hay inversionistas que les encanta asumir riesgo. Listo, hay otros que dicen, no, a mí me ponen mi plata en cosas más seguras. Renta fija, hágale, santo remedio. Esto es un buen ejemplo de cómo funcionan las cosas. Y muchas veces se hace de esa manera, pero cada quien arma el portafolio al final. Si le quiere hacer caso al broker o caso al asesor, vaya y venga. Pero muchos lo arman más con la percepción y con lo que les cuentan y con lo que medio conocen del mercado. Cada quien lo hace de su manera. Estas son las maneras técnicas y lógicas de armarlo, pero cada quien lo arma como quiere. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, niños? No, profe, por mi parte no, muchas gracias. Que les iba a decir algo. De mía tampoco. Muy bien. Ustedes, como siempre, son unos jóvenes demasiado juiciosos. Tengo como 11 aquí, muy juiciosos todos ustedes. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Mañana a las 8 de la mañana sube el video. ¿Listo? Y ya mismo enseguida subo el Excel para que miren cómo se monta el solver y todo. El examen, bueno, una propaganda política para ustedes 11 que han estado aquí bien juiciosos. Hay 2 exámenes parciales programados. Uno sábado u otro domingo. Quien haga el sábado, obviamente no lo puede hacer el domingo. El sábado va a abrir de 8 a 10 de la noche y el domingo abre de 10 a 12 del día. Si alguien entra a los dos, le pongo 0. La escuela me autorizó y nos autorizó poner 0. Entonces, lo pusimos así para que quien no pueda el domingo lo haga el sábado. O quien no puede el sábado lo hace el domingo. Tenemos 2 opciones. La otra, antes de irme, ojo, si alguien por esas casualidades de la vida puede pasar, no puede presentarlo sábado domingo. Ejemplo, él se incapacitó por alguna razón. Incapacidad es incapacidad. No lo puedo presentar sábado domingo. El lunes, muchachos, a primera hora, hagan rapidito la solicitud para que nos aprueben rápido el parcial y lo podamos programar la otra semana. ¿Estamos? Ok. Bueno, muchachos, a ustedes muy amables, muy queridos por estar aquí escuchándome a mí hablar tanta cosa. Espero que les vaya excelentemente bien en el parcial, en la entrega del trabajo de aplicación. Cualquier cosa por inquietudes, con el mayor gusto, por el correo. Por ejemplo, la gente me escribe por correo, yo trato de responder casi que inmediato. Nadie se puede quejar que no le haya respondido. Entonces, muchachos, feliz noche, que descansen. Se merecen el descansito por haber estado aquí. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Tengo una preguntita, lo aprovecho antes de, en los activos, es que no alcancé a que me contestara por debates, pero es que usted dijo que pusiéramos los activos por grupos, pero teniendo cuidado pues de que no se repitieran. Sí. Resulta que en la parte de la moneda, yo hice la solicitud al laboratorio de que me diera la libra esterlina, el par de monedas, libra esterlina y dólar. Y Es una no, sola, sí. Cambio de dólar, sí. pero me escribió que no estaba disponible y me mandó es que la del dólar. Entonces me tocó trabajar solo con esa. Bueno, coloquen Pero esa la del dólar anotación. ya la tienen otros grupos. No, Entonces, ya, a estas alturas ya no podemos ponernos a cambiar cosas. No me preocupe, me ponen la anotación cuando sube el trabajo y yo me voy a acordar, quede tranquilo. bueno, profe, muchas Porque yo no voy a gracias. poner a molestar ahora por eso, porque usted tenga que ir a buscar cosas nuevas. Ya no hay tiempo de eso. Hágale con eso, no se preocupe. Muchas gracias. No, con gusto. Muchas gracias. Feliz noche. Muchachos, lo mismo, que descansen.